Manuel ha llegado recientemente a nuestra iglesia, pero una persona muy preparada en la palabra del Señor. Ya hemos participado de algunas experiencias educativas donde él ha estado compartiendo unos momentos muy hermosos de mucho conocimiento, estudios bíblicos que nos han edificado grandemente. Él es profesor de la Universidad Teológica del Caribe. Así que, y cuando compartía con nosotros en uno de estos estudios, nos hablaba de cómo él desde pequeño, esa necesidad de escudriñar la palabra de Dios lo llevó a seguir indagando, y eso pues lo ha llevado hasta este momento a adquirir un conocimiento muy especial de la palabra del Señor. Así que lo recibimos en la mañana de hoy. No sé si su mamá, nuestra hermana Rosa, está aquí porque estuvo en el primer culto. Su mamá es miembro hace muchos años, es la esposa de nuestro hermano Cayetano. Hace muchos años miembro de nuestra iglesia, participa del coro de Mujeres de Esplendor. Así que recibimos con mucha alegría a nuestro hermano Manuel Ramos para que nos traiga el mensaje de la palabra del Señor hoy, día donde celebramos el gran día, la gran fiesta de Pentecostés. Dios te bendiga, Manuel. Dios le bendiga, pastora. Gracias por la oportunidad, la confianza. Le bendiga a los hermanos y hermanas. En el nombre del Señor. Felicidades al coro. Y estamos muy contentos de estar, ¿verdad?, compartiendo con ustedes la palabra del Señor en este día tan especial, ¿verdad?, que es la celebración del día de Pentecostés. En el nombre del Señor. En el culto de por la mañana, ¿verdad?, estaba honrando a mi madre que se dedicó, ¿verdad?, a darnos testimonio a mí y a mis hermanos de la palabra del Señor. Y le agradecía públicamente, ¿verdad?, por su testimonio, por su vida, ¿verdad?, que impactó de forma especial, ¿verdad?, a nuestra familia. Gloria al nombre del Señor. En este momento, ¿verdad?, vamos a estar leyendo la palabra del Señor como base bíblica de esta predicación. Y estamos en Hechos capítulo 1, verso 6 al verso 9. Gloria al nombre del Señor. Hechos 1, del 6 al 9. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la bendición del Espíritu Santo de Dios. Hechos 1, 6 al 9. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, en esta hora, la oportunidad que tú nos das, Señor, de acercarnos a tu palabra nuevamente. Permite, Señor, que esta palabra caiga hondo en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestro espíritu, que podamos, Señor, entenderla, comprenderla y aplicarla a nuestra vida como cristianos, y también aplicarla, Señor, como iglesia. Gracias, Señor, por esta bendición de tu palabra y esta experiencia del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén, amén, Señor. Se pueden sentar los hermanos y hermanas en esta mañana. Gloria al nombre del Señor. Le pusimos como tema a esta predicación el propósito de Pentecostés hoy, ¿verdad? Vamos a estar analizando ese propósito que tenía el día de Pentecostés allá en el siglo I después de Cristo. Cómo se cumple y cómo se debe cumplir hoy en día en nosotros, gloria al nombre del Señor. Así que no solamente, ¿verdad?, celebramos el día de Pentecostés, sino también comprendemos que debemos vivir en nuestro contexto de cristiano y de iglesia el propósito del día de Pentecostés, el cual es vivir una vida guiada por el Espíritu Santo, la cual nos ayuda a cumplir con los deberes que Dios ha puesto en nuestras manos.
Nosotros como iglesia del siglo XXI, heredera de los fundamentos establecidos por Dios a la iglesia primitiva, somos herederos de esos fundamentos que Dios puso, ¿verdad?, a la iglesia primitiva en el siglo I, y de llevar, ¿verdad?, ese mensaje de salvación, de educar, de ayudar a los necesitados. Nosotros somos los herederos de esa responsabilidad, entendiendo que la manifestación del Espíritu Santo sigue en continuidad hasta nuestros días. No se ha detenido, porque Dios no coge vacaciones. El Espíritu Santo no se sienta a descansar. Él siempre se ha manifestado desde el día de Pentecostés hasta hoy, gloria al nombre del Señor. Las herramientas que Dios puso en las manos de la iglesia primitiva, la presencia de Dios que estaba en la iglesia primitiva, también están con nosotros. Tenemos las mismas herramientas y tenemos la misma poderosa presencia de Dios con nosotros. No debemos tener excusas, no debemos tener reservas para seguir la obra del Señor. Primero que nada, quiero separar lo que es la estructura religiosa o la religión pentecostal, ¿verdad?, que nace en el siglo XX, siglo XIX, siglo XX, y separarla de lo que es el movimiento del Espíritu Santo desde el día de Pentecostés hasta el día de hoy. Son dos cosas diferentes. En la certeza de los datos históricos se observa que siempre se ha mantenido en vigencia el Espíritu Santo. Y voy a mencionarle algunos datos históricos para sostener este argumento. Justino Mártir, en el siglo II, uno de los primeros apologistas cristianos antes de ser decapitado, tuvo la oportunidad de escribir. Y escribió diciendo que los dones del Espíritu Santo estaban presentes en la iglesia de su tiempo, especialmente el don profético. Atanasio de Alejandría, en el siglo IV, hablaba de que en su tiempo se veían milagros y hechos sobrenaturales. Agustín de Hipona, en el siglo IV, siglo V, el cual hablaba de muchos milagros que estaban ocurriendo en la época, al igual que habían ocurrido en el Nuevo Testamento. Antonio de Padua, en el siglo XIII, predicador y teólogo portugués, predicó en una ocasión a hombres de distintas naciones, griegos, latinos, franceses, alemanes, eslavos e ingleses. Y la gente decía que cuando predicaba en Italia, Antonio habló en italiano. Y cuando predicaba en Francia, hablaba francés. Y cuando predicaba en otros países de otras lenguas, también hablaba esas lenguas. El don, ¿verdad?, del Espíritu Santo descendía en este hombre. En Francia, en el siglo XVI y XVII, se levantaron unos cristianos que tenían la práctica de profetizar, discernir los espíritus y orar por los enfermos. Uno de los muchos milagros fue la sanación de Margarita Perrier, familia del reconocido filósofo y matemático Blaise Pascal. También en el siglo XVIII hubieron diferentes grupos de diferentes denominaciones que también experimentaron la gloria del Señor, también experimentaron el mover del Espíritu. En conclusión, el movimiento del Espíritu Santo ha estado en continuidad desde el día de Pentecostés para la iglesia hasta el día de hoy. No hay duda de eso. Ahora, Pentecostés, en griego, ¿verdad?, significa quincuagésima, que significa 50, ¿verdad? Así que los que estamos en los 50, estamos celebrando también hoy, ¿verdad? No sé si Félix está conmigo, ¿no? Pero yo estoy ahí también. Estamos de celebración. Esta fiesta es la segunda de las tres grandes fiestas que tenía Israel, junto con la Pascua y la fiesta de los tabernáculos. En el Antiguo Testamento, esta fiesta de Pentecostés tenía tres nombres, o se le mencionaba de tres maneras. Número uno, se le llamaba la fiesta de las semanas, porque fue celebrada exactamente 7 semanas
o 50 días después de la Pascua. De ahí viene su nombre, Pentecostés. Número 2, la fiesta de las cosechas, porque tenía lugar al final de esta a la salida del año. Y también, número 3, se le llamaba Día de las Primicias, porque en esa fecha se ofrecían los primeros panes del trigo que habían cosechado. Todo varón israelita comparecía a esta fiesta. Era algo obligatorio, era algo de consagración, era algo de meditación. Y celebraban todos esta fiesta de Pentecostés. Hasta ese momento, el día de Pentecostés no tenía una relación directa con la manifestación del Espíritu Santo, pero había unas promesas. Una de ellas la dijo Jesús en Juan 14:16. Yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Cuántos lo tienen? ¿Cuántos tienen ese consolador? Había otra promesa más. El profeta Joel 2:28 y 29, que profetizó y dijo: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos, soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Pentecostés ahora se convierte entonces en la prolongación de Emmanuel, Dios con nosotros. Él no está escondido, allá está en el cielo, Él no está reunido allá con sus arcángeles, Él está en medio de nosotros. Primero, como explica Pablo en Efesios, cuando nos convertimos al Señor, somos sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora dentro de nosotros en el día que aceptamos a Cristo como nuestro único y exclusivo Salvador. En el día de Pentecostés no solamente se debe ver como el comienzo del movimiento del Espíritu Santo, sino que el día de Pentecostés es parte de los eventos históricos fundamentales del cristianismo, como lo son la muerte de Cristo, su resurrección, la ascensión y el día de Pentecostés. Son 4 eventos importantes, fundamentales en el cristianismo, en el orden y en la programación divina para salvación de la humanidad. La muerte, resurrección, ascensión y día de Pentecostés. Por tanto, es importante que tengamos en cuenta que Pentecostés es más allá que una celebración de la manifestación del Espíritu Santo, sino el cierre del tiempo de la resurrección. Porque de la misma manera que el Espíritu de vida resucitó a Jesús de entre los muertos, ahora levanta y vivifica a la iglesia para que ésta continúe el ministerio terrenal de Jesús, que continúe el ministerio que comenzó la iglesia primitiva en el siglo I. Nos preguntamos ahora, ¿cuáles son los propósitos del día de Pentecostés que debemos cumplir hoy? ¿Cuáles son esos propósitos de este día tan especial, del día de Pentecostés, que tenemos que cumplir hoy? Número 1, el día de Pentecostés tiene como propósito enseñarnos a vivir como Cristo vivió. El Espíritu Santo es el que glorifica a Cristo, dice Juan 16:14, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Así que el Espíritu Santo nos ayuda a vivir como Cristo vivió. Gloria al nombre del Señor. Jesucristo, en la revelación a Juan, el autor de Apocalipsis, en Apocalipsis 3:21 dijo: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Vencemos, podemos vencer con la ayuda del Espíritu porque Cristo ya venció. Es algo que está garantizado, es una victoria garantizada, sellada. Gloria al nombre del Señor, pero tenemos que vivir la vida que Cristo vivió. Porque cuando vivimos la vida que Cristo vivió, nos lleva a vivir una vida cercana a Él, donde recibimos la ayuda, la fortaleza
Recibimos cómo Él nos acompaña, cómo Él nos fortalece cada día. Porque de otra manera no podemos vivir, no podemos subsistir. Necesitamos esa compañía, pero hay que vivir la vida que Cristo vivió. Cuando vivimos la vida que Cristo vivió, trabajamos en el ministerio que nos fue entregado, que es el ministerio de la reconciliación, reconciliar al hombre con el ser humano. Así que este día de Pentecostés nos recuerda que debemos vivir exactamente como Cristo vivió. Dice 1 de Juan 2:6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Cuáles serían las evidencias de que vivimos como Cristo vivió? 1 de Juan 2:9 y 10 dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Y el que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Eso es una de las evidencias que estamos viviendo la vida que Cristo vivió cuando amamos a nuestro prójimo. Número 2, el día de Pentecostés tiene como propósito enseñarnos a amar y obedecer la palabra del Señor. En la tradición del Antiguo Testamento, Pentecostés es la fiesta de las semanas, de las cosechas. Celebraba la memoria de la alianza del pacto de Dios con Israel. Era la fiesta en la cual el pueblo agradecía a Dios el don de la ley. Estaban agradecidos de haber recibido la ley, los mandamientos. Nosotros también ahora, celebrando este día de Pentecostés, también celebramos que hemos recibido la palabra del Señor. Pero esa victoria o ese privilegio de recibir la palabra de Dios tiene, ¿verdad?, responsabilidad, y es de cumplirla, es de forzarnos a cumplirla y vivir una vida como Cristo la vivió. Así que es importante nosotros entender y comprender que la palabra de Dios tiene que estar en nuestro ser, en nuestro corazón. Antes de buscar cualquier ministerio, cualquier manifestación del Espíritu, hay que empezar en lo fundamental, en amar la palabra, buscarla, obedecerla. Que tengamos altas y bajas es normal, pero seguir trabajando en obedecer su palabra. Número 3, el día de Pentecostés tiene como propósito enseñarnos que el movimiento del Espíritu es soberano. Esto significa que el Espíritu Santo hace como Él quiere. No tiene que pedir permiso a ninguno de nosotros. Él se mueve en el lugar que quiere y como quiere. Nosotros no somos dueños del Espíritu Santo. Somos guiados por Él, pero no somos dueños del Espíritu Santo. Ninguna iglesia, ningún concilio, ningún movimiento religioso, ninguna organización eclesiástica son dueñas del Espíritu Santo. Y estaba contando esta mañana que tuve una experiencia en el trabajo hace muchos años, donde estaba compartiendo con algunas secretarias del edificio de administración, y ella era un lunes por la mañana, y ellas estaban contándose entre ellas la experiencia que tuvieron en sus iglesias el domingo por la noche. Yo estaba escuchando, ¿verdad?, cada una diciéndolo, cómo estuvo el culto por la noche, cómo estuvo el servicio por la noche del día anterior. Y una de ellas, que yo la conocía de hace muchos años, sabía que pertenecía a la iglesia tradicional. Ella contaba, y lo que estaba contando hasta se me olvidó de dónde era, porque estaba contando que Dios se movió y que hicieron un circo de oración, se cogieron de la mano y ministraron, y había llanto, había gente compungida. Y yo me olvidé que esa secretaria pertenecía a la iglesia tradicional. Y ahora, ¿qué yo le voy a decir? Porque ella me miró y yo, ¿qué le voy a decir? Conozco 2 o 3 que hubieran dicho algo, ¿verdad?, palabras de desprecio. Pero yo no tuve otra manera de decirle felicidades por la experiencia que tuviste en tu iglesia. ¿Quién soy yo para decirle al Señor, no te manifiestes en tal lugar? ¿Quiénes somos nosotros para negarle al Espíritu Santo moverse con libertad? Porque no importa el lugar, hay gente allí de salvación, hay gente que necesita, gente con dificultades, que necesita la presencia de Dios también. Y a veces queremos controlar a Dios. Señor, no te manifiestes allí, no te glorifiques allí, no, aquí con nosotros nada más. No, Él es soberano. Gloria al nombre del Señor.
Número 4, el día de Pentecostés tiene como propósito revelarnos que debemos presentar la palabra de Dios en su lenguaje, en un lenguaje entendible, sencillo. En el día de Pentecostés, Hechos 2, vemos que vino el don de lenguas humanas. Y allí los que estaban celebrando el día de Pentecostés, que vivían fuera de Palestina, que hablaban otros idiomas, empezaron a escuchar la maravilla de Dios en su idioma natal. Eso nos enseña que cuando llevamos la palabra del Señor en el mover del Espíritu, tiene que ser con palabras sencillas, palabras entendibles. De nada nos vale irnos con mucho diccionario, con mucho argumento. Si la gente lo que quiere escuchar son las maravillas de Dios, si la gente lo que quiere ver es que el testimonio que Cristo vive en ti, la gente lo que quiere escuchar cómo Dios cambió tu vida. Lo que necesitas es un poco de luz en medio de las tinieblas. Y las palabras deben ser sencillas, entendibles, que la gente la entienda, gloria al nombre del Señor. Pero a veces nos gusta complicar las cosas. Y nos olvidamos que realmente la palabra de Dios se comunica, se transmite en forma sencilla, entendible, porque el propósito de hablarla es para que la entiendan, para que la reciban. Gloria al nombre del Señor. No para confundir, no para crear contienda. Así que es importante que entendamos que esta experiencia de Hechos 2 también nos enseña eso tan importante. Número 5, el día de Pentecostés tiene como propósito mostrarnos la palabra de Dios es para todos, no importando la cultura, etnia y lugar de procedencia. El mandato en Hechos 1:8 de llevar la palabra de Dios a todo lugar tenía un gran desafío. Había un desafío para la iglesia en ese momento histórico. Jesús lo sabía. Y era que esta gente tenía prejuicios muy fuertes contra los gentiles y prejuicios más fuertes contra los samaritanos. Y ahora, ¿cómo Jesús le va a decir a esta gente que vayan a predicar a todos estos lugares? Porque se lo dijo bien claro. Ya lo leímos en Hechos 1:8. Van a recibir poder para ser mis testigos en Jerusalén. Y esos judíos, ¿verdad? Judíos puros, ¿no? Me imagino que se pusieron contentos cuando escucharon, vamos a predicar en Jerusalén. Qué bueno. Y Jesús dijo, vamos, y también en Judea, se extendió la panorámica. En Judea, eso es nuestra tierra. Es merecedora de la palabra de Dios, qué bueno. Pero entonces vino el tercer punto geográfico. Y ahí sí que se trancó el juego. Y también tiene que ser testigos en Samaria. Y muchas personas, yo creo que muchos discípulos destornudaron, no escucharon a Jesús. Cuando escucharon Samaria, ahí estornudaron. ¿Qué dijo? No sé qué dijo, pero dijo algo de Jerusalén, Judea. No comprendieron porque el prejuicio era tan grande que no podían comprender que Jesús lo estaba llamando a predicar el evangelio. Aquel lugar donde ellos odiaban, donde ni se permitían ni estar porque se contaminaban. El prejuicio es uno de los obstáculos más fuertes que tienen muchas iglesias o que tiene el cristianismo para llevar la palabra de Dios. Nunca vamos a ser efectivos en el evangelismo si el prejuicio está en nuestros corazones. Cuando empezamos a separar, tú recibes, tú no recibes, tú eres salvo, tú no eres salvo, por esto, por aquella razón, el prejuicio está a brote. Es lamentable que esto, ¿verdad?, suceda en la iglesia primitiva y todavía está sucediendo. Nunca podemos cumplir con el propósito del día de Pentecostés si tenemos prejuicios. Número 6, el día de Pentecostés tiene como propósito mostrarnos cómo se recibe y cómo se mantiene la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo se recibe y cómo la mantenemos? Cuando analizamos Hechos 1 y Hechos 2, hay ciertas características que tenía la iglesia primitiva en ese momento histórico, el cual permitió que se moviera el poder del Espíritu Santo. Número 1, dice Hechos 1:14, que estaban orando.
Y aquí no solamente el autor Lucas está diciendo que estaban orando simplemente por el acto de oración, sino por la conducta o el comportamiento espiritual de ellos. Estaban orando, estaban consagrados a Dios, tenían una buena relación con Dios. Nosotros tenemos que estar constantemente pendientes de nuestra relación con Dios. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Y siempre tratar de, ¿verdad?, mejorarla cada vez más. Número 2, dice Hechos 2:1, que estaban juntos. Dice Hebreos 10:25, ¿verdad? Y un texto que todos conocen, que no se dejen de congregar, como algunos tienen por costumbre. Y después entonces dice, para que se animen unos a otros. En otra versión dice, para que se animen unos a otros. Eso es precisamente uno de los propósitos de congregarnos. Para ayudarnos unos a otros. Para que esté un poco débil y cansado por los problemas de la vida, o el otro que está al lado, que está más fortalecido, lo levante. Ore por él, le haga un abrazo. Nos ayudemos unos a otros. El cristianismo no son de llaneros solitarios. El cristianismo es de que todos juntos, agarrados de la mano, vayamos hacia el cielo. Número 3, otra característica es que, y lo dice también en Hechos 1:14, estaban en comunión con los hermanos, o sea, estaban unánimes. Unánimes se emplea 11 veces en el Nuevo Testamento y 10 veces en el libro de los Hechos. Imagínense que es una característica importante de la iglesia primitiva. Y esto significa estar en acuerdo común, en un solo pensamiento, en un solo sentir. Todos los análisis del comportamiento eclesiástico dicen y concluyen que para que una iglesia sea efectiva, todos tienen que remar y caminar por un mismo camino. Una iglesia no puede ser efectiva jamás y nunca si unos van para la derecha y otros van para la izquierda. Por eso es importante que la iglesia sea estructurada, tenga su visión, su misión clara y que todo el mundo la entienda y la comprenda para todo el mundo caminar por el mismo lado. Esas eran las características de la iglesia primitiva. Y esas fueron las circunstancias que permitieron que el mover del Espíritu Santo se moviera con libertad en la iglesia primitiva. Número 7, el día de Pentecostés tiene como propósito revelarnos cómo deben ser nuestras iglesias. Si queremos saber, ¿verdad?, si queremos enterarnos cómo está nuestra iglesia delante del Señor, en la voluntad de Dios o en el cumplimiento de los deberes, simplemente vamos a compararla con la iglesia primitiva. Esa historia, esa narrativa en el libro de los Hechos está ahí con toda intención y alevosía, para que nosotros siempre nos comparemos con ella, porque ellos lograron todos sus objetivos. Ellos predicaron el evangelio a todo el mundo conocido. ¿Cómo están nuestras iglesias? ¿Cómo está nuestra comunidad de fe? Vamos a compararla con la iglesia primitiva. Antes de este evento del Espíritu Santo en la iglesia primitiva, había grandes emociones. Imagínate usted viendo milagros, prodigios. Se citaba entusiasmadamente la palabra, se hacían reuniones, se oraba, se cantaba, pero sin advertencia alguna todo el relato pasa a ocuparse en cosas prácticas. Y eso es lo que me gusta de la iglesia primitiva, que no se dejó llevar por las emociones y por las cosas maravillosas que estaban viendo. Tenían los pies en la tierra y nunca se olvidaron del necesitado, nunca se olvidaron del pobre, de las viudas, del huérfano. Lamentablemente, muchas comunidades están tan espirituales y tan espirituales que se despegan del suelo y ya no pueden ver la necesidad humana. La iglesia primitiva no era así. Se gozaba de las manifestaciones poderosas del Espíritu, pero a la vez tenía el pie en la tierra. Y dice la Biblia que no había ningún necesitado en la iglesia. Debemos notar dos cosas acerca de ellos. Tenían un intenso sentido de responsabilidad el uno por el otro. Esto despertó en ellos un verdadero deseo de compartir lo que tenían. Este compartir no fue resultado de una ley, una legislación. Este compartir fue resultado del corazón, del espíritu. Fue algo espontáneo. Y cuando algo se hace espontáneo, que viene de Dios, que viene del corazón, las cosas son más efectivas. Gloria al nombre del Señor.
No hay que obligar a nadie. El mismo Espíritu redarguye y el vaso, el instrumento, el cristiano, se deja guiar por el Señor. Número 8 y último, el día de Pentecostés tiene como propósito derramar el poder del Espíritu Santo para ser testigos de Cristo en el mundo. Como leímos en Hechos 1:8, vamos a recibir poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús se enfrentó con un gran inconveniente. Él predicaba que se había acercado el reino de Dios. Si leemos Marcos 1:15, dice: el tiempo se ha cumplido, Jesús hablando, y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. El problema era que mientras Jesús hablaba del reino de Dios, la gente entendía otra cosa, porque los judíos estaban esperando al Mesías para liberarlos de la opresión romana, para buscar independencia política. No esperaban un Mesías como Jesús, esperaban un guerrero que batallara, que se enfrentara a las huestes romanas para liberarlos. Y mientras Jesús hablaba del reino de Dios aquí en la tierra, en el mover del Espíritu, ellos pensaban en otro reino político, en otro reino secular. ¿Cómo concibía Jesús el reino de Dios? Mateo 6:10 dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Ese reino de Jesús es un reino que se establece y se mueve y se conduce bajo el amor, bajo la misericordia. Pero para nosotros practicar ese reino fundamentado en el amor, necesitamos el poder del Espíritu Santo. No hay forma ninguna que nosotros, sin el Espíritu Santo, podamos practicar tal cosa. Dependemos de Él totalmente. Este poder del Espíritu Santo no surgió en ese momento histórico. Siempre ha existido, eternamente ha existido. Pero tuvo un momento crucial en el día de Pentecostés para darle herramientas a la iglesia, para darle fundamento a la iglesia, para hacer la obra del Señor. Una de las palabras en griego en el Nuevo Testamento que se traduce como poder es energía. Energía significa eficiencia y capacidad humana. Es un poder, pero es un poder humano, una capacidad humana. La palabrita que está en Hechos 1:8 no es energía, es dunamis. Y dunamis es todo lo contrario, es fuerza, poder milagroso, poder eficaz. Fuerza es algo impetuoso, es un poder sobrenatural. En el día de Pentecostés, Dios no estaba impulsando el poder que está en nosotros humanamente. No, es un poder sobrenatural que estaba descendiendo a la iglesia. Es ese poder en acción. No es, según la definición en griego, no es como una explosión que es bien fuerte, pero lo que dura son 2 segundos, 3 segundos. Este poder de dunamis es como si fuera un motor que genera poder continuo. El poder que Dios nos da no es un poder superficial, no es una experiencia, no son unas cosquillitas. Es un poder que nos mueve a hacer su voluntad. Es un poder que nos mueve a llevar la palabra del Señor, a consolar al que está triste e angustiado. El poder nos hace capaz de hacer y actuar de acuerdo a su voluntad. Gloria al nombre del Señor. ¿Para qué es ese poder? ¿Para qué es el poder que recibimos del Espíritu Santo? Volvemos a la palabrita dunamis, que también significa capacidad, capaz, poder sobrenatural. Es una capacidad que Dios nos da, pero ¿para qué? Es un poder sobrenatural para hacernos capaz de qué. Hechos 1:8 lo dice, para ser testigos. Para ser testigos. No podemos ser cristianos encubiertos. No.
cristianos encubiertos aquí no encajan. Tenemos que ser testigos realmente de Jesucristo. El poder del Espíritu Santo era para ser los testigos de Cristo. El profeta Isaías había llamado a Israel a ser testigos en el mundo. Si leemos Isaías 43:10, dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Entonces, Jesucristo en el nuevo pacto retomó la tarea de Israel de ser testigos que no había cumplido y la compartió a los discípulos, a la iglesia, a nosotros, en el nombre del Señor. Un testigo es alguien que puede decir: yo sé que esto es verdad. Testifica de una verdad, da testimonio de una verdad. En un juicio no se admite el testimonio de alguien que sabe algo porque lo ha escuchado. Yo escuché esto, no es contundente, no sirve así. El testigo habla por experiencia propia y no anda con titubeos. Un testigo no dice me parece que sí, sino que dice yo sé que Cristo es real, yo sé que Él me llamó, yo sé que soy instrumento de parte de Dios, yo sé que Dios me escogió para un propósito específico. Un testigo verdadero no lo es solo de palabra, un testigo verdadero también lo es en conducta. El testimonio de cada uno de nosotros, donde quiera que vayamos, sirve también de testimonio de que Cristo es real y que ama a esta humanidad y que está con sus brazos abiertos para sanar, para libertar. Pero hace falta no solamente la palabra de testimonio, sino una conducta que armonice con esa palabra. Tenemos también esa palabra en griego que se traduce como, que es martus, que se traduce también como testigo. Y martus en griego significa mártir. O sea que la palabra para testigo en griego es la misma palabra para mártir. Es impresionante. Porque el que es testigo de Cristo está tan comprometido con el Señor, con la palabra de Dios, con el llamado que Dios le ha hecho de ser luz en medio de las tinieblas, que está dispuesto hasta dar su vida para el Señor. A ese nivel es el compromiso que Dios nos pide, porque nos ha dado la herramienta del poder del Espíritu Santo. En conclusión, Jesús le dijo a la samaritana en Juan capítulo 4, verso 13, respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Porque eso es lo que obtenemos nosotros cuando experimentamos una religión vacía, un evangelio sin el mover del Espíritu Santo. Eso es lo que obtenemos cuando no cumplimos con el propósito del día de Pentecostés. Lamentablemente obtenemos un caminar en el cual no experimentamos una vida guiada por el Espíritu Santo. Cuando no cumplimos con ese propósito, estamos practicando un cristianismo sin sentido, porque no estamos cumpliendo con los objetivos en el cual fuimos creados. Sigue diciendo Jesús a la samaritana en Juan 4:14: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Cuando cumplimos con el propósito del día de Pentecostés, el creyente, la iglesia, se convierte en una fuente de agua que salta para vida eterna. No es una agua estancada que se pudre, no, es un agua que va corriendo en continuidad, en bendición, en liberación. Y entonces Dios se glorifica a través de la iglesia. ¿Cómo se glorifica a Dios? O mejor preguntamos, ¿cómo se glorificó Dios a la iglesia primitiva? Y ahí podemos decir la forma en que Dios se glorifica. ¿Cómo se glorificó Dios a la iglesia primitiva? Perseveraban en la doctrina,
Tenían todas las cosas en común. No había ningún necesitado. Perseveraban en la comunión unos con otros. Perseveraban en las oraciones. Crecía la palabra de Dios. Aumentaban el número de los discípulos. Había sanidad de condiciones de salud y también milagros, ¿verdad? De enfermedades, sanidad de enfermedades. Eso es Dios glorificándose a través de su iglesia. Esta es la razón por la cual la iglesia fue creada, para hacer luz en medio de las tinieblas. Tenemos que estar conscientes de nuestra responsabilidad que tenemos como iglesia, como creyentes, de ser luz en medio de las tinieblas, de ser testigos del testimonio de Cristo a este mundo perdido, sin fe, sin esperanza, y que tenemos las herramientas para hacerlo, que es el poder del Espíritu Santo. Dios le bendiga, Dios le guarde. Hasta aquí mis palabras, y que el Señor le continúe bendiciendo. Gloria al nombre del Señor. Estamos de pie, mis queridos hermanos. Gracias a nuestro hermano Manuel. Tenemos, hermanos y hermanas, desde el momento que creímos, tenemos el Espíritu Santo de Dios, un poder, como decía él, un poder sobrenatural. Es el que va guiando nuestra vida. Es el que debe ir mostrándonos la senda por la que nosotros debemos caminar. Es el que nos muestra qué es lo que tenemos que hacer, nos da dirección en nuestra vida. Es el que nos ayuda a hacer su voluntad, a discernir entre tantos pensamientos, entre tantas opciones que puedan venir. Él nos dice, muévete por aquí, salte allí, muévete por acá. El Espíritu Santo de Dios en nosotros. Y esta mañana nos alegramos de que nuestro hermano Manuel nos haya traído este mensaje que nos hace reflexionar la obra del Espíritu Santo en mi vida en el día de hoy. A veces de maneras tan particulares escuchamos esa voz del Señor que a veces no imaginamos que pueda hablarme a mí, le puede hablar a otra gente de otro lugar, pero no me puede hablar a mí. Pues sí me puede hablar, porque yo lo tengo, está en mí, la presencia de Dios en mi vida desde el momento que creí. Por eso el Señor dijo, les voy a dejar otro consolador para que esté con ustedes. Y el Espíritu Santo está en nosotros, está con nosotros, dando dirección a nuestra vida, hablando a nuestro corazón, mostrándonos el camino a seguir y sobre todas las cosas ayudarnos a ser testigos. La iglesia en este mundo tiene una tarea importante y es ayudar a la gente a que se reconcilie con el Señor. Esa es la tarea principal que nosotros tenemos. Y no estamos solos para realizarla, porque el Espíritu Santo está en nosotros. En esta mañana vamos a orar, pero antes de tener una oración, queremos saber si hay alguna persona que todavía no tiene el Espíritu Santo de Dios, que todavía no tiene a Cristo en su corazón, que todavía no conoce esto, no ha vivido esta experiencia de ser tocado por el poder de Dios. Si hay alguna persona que necesite entregar su vida a Cristo, esta es mañana para que usted le entregue su vida al Señor, se reconcilie con el Señor. Esa es la tarea de la iglesia, reconciliar a la gente con el Dios Todopoderoso. ¿Habrá alguien en esta mañana que no conoce a Cristo y le quiere entregar su vida al Señor? ¿Habrá alguien? Te invito a la iglesia a orar, porque como es esa nuestra tarea, pues nosotros intercedemos por aquellos que todavía no le han entregado su vida a Cristo. Todavía sus cuentas no están claras con el Dios de la gracia. Todavía no ha habido una reconciliación con Dios. Están viviendo como entienden, como les parece.
Pero el Señor quiere dar dirección, quiere ser guía, quiere traer perdón, esperanza de eternidad. ¿Habrá alguna persona en la mañana de hoy? Personas que estén a través de los diferentes medios, o Radio Vida 90.5 FM, 1400 AM, o a través de las plataformas. Entréguele su vida al Señor. 757-1717 es el teléfono de Radio Vida. Y usted puede llamar allí para entregarle su corazón a Cristo. La iglesia ora, el Señor intercede por los perdidos. Bendito sea el Señor. Vamos a orar, Señor. Vamos a orar a nuestro Dios. Vamos a orar por cada uno de nosotros los que estamos aquí. Que entendamos lo que eso significa para nuestra vida. A veces de las maneras más extrañas, Dios nos da unas instrucciones y nos dice unas cosas y uno de momento se queda como que, espérate, ¿cómo es esto? Pero es Dios hablando al corazón, hablando a nuestra vida. Él lo hace. Señor y Dios nuestro, queremos darte gracias por ese amor infinito tuyo. Queremos darte gracias, Señor, porque sabías que no podíamos estar solos. Sabías que te necesitábamos. Gracias por el Espíritu Santo que está en nosotros. Gracias, Dios. Y ayúdanos a que cada día podamos entender esa verdad. Que nosotros podamos tener nuestros oídos sensibles a la voz tuya. Y aunque en un momento no entendamos, nuestra obediencia sea completa y total. Porque al final veremos la gloria tuya. Ayúdanos, Dios, a poner toda nuestra vida en tus manos. Ayúdanos, Señor, para que en esos momentos de intimidad contigo tengamos la sensibilidad para discernir la voz tuya, el consejo tuyo, la dirección tuya para nuestra vida. Ayúdanos, Dios, porque tú dijiste: no los voy a dejar solos. Les voy a enviar el Consolador, el Espíritu Santo, para que esté con ustedes. Señor, en este momento, Dios, te pedimos también que ese poder sobrenatural que tú nos has dado lo usemos para bendecir a otros. Ayúdanos, Dios, a seguir proclamando este mensaje, así seguir continuar la reconciliación de la gente contigo. Y ayúdanos, Dios, a actuar en obediencia a ti. Que en esos momentos de intimidad, de diálogo contigo, escuchemos la voz tuya y seamos obedientes a esa voz. Porque es la voz tuya que habla a nuestro corazón. Gracias, Dios, por tu misericordia para con nosotros. Gracias, Señor, y sosténnos fuertemente de tu mano hasta ese día en que estemos contigo eternamente. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén, Señor. Amén. Una vez más, gracias a nuestro hermano Manuel. Invitamos a la compañera pastora Margot Camacho Rivera.
que se acerque por aquí. Está colorada. Después hablamos del color. ¿De la piel o del pelo? Porque yo creo que es la piel, ¿verdad? No, pastora. El pelo, pastora. Pero también me quemé ayer la bienvenida al verano con los jóvenes. Pero le damos gracias al Señor por este día y después les cuento otro día. Gracias, 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 Señor, por tu amor, por tu misericordia y por tu bendición. Gracias porque estás con nosotros y gracias, Señor, porque podemos salir de este lugar edificados, Señor, sintiendo tu presencia, tu compañía y sobre todo con esa seguridad de que Pentecostés es pertinente para nosotros hoy y que tu precioso Espíritu Santo estás con nosotros, nos comisionas, nos envías, pero nos acompaña dándonos el poder y la autoridad para cumplir tu misión. Por eso es que al salir de este lugar, te suplicamos que en esta semana pongas a alguien con quien podamos hablar y presentar el plan de salvación, Señor. Pero también que nos dirijas y nos ayudes, nos bendigas con tu amor como Padre, con el amor de Jesucristo el Hijo y con la presencia y el poder del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Dios les bendiga, queridos hermanos y hermanas.